En Minneapolis, ve los Buicks en Swanberg y Shippey Buick Company en la esquina de University y Hennepin o en Wynn Stevens Buick Town, 2370 South Highway 100. El congresista de Minnesota, William Frenzel, hoy se unió a otros 14 republicanos de la Cámara en una carta al presidente Nixon expresando su preocupación por el uso de lo que llamaron bombardeos a gran altitud contra objetivos en el sudeste asiático que no están directamente relacionados con la necesidad de frenar la actual invasión del sur. Frenzel dijo que esto significaba el bombardeo por B-52 sobre Vietnam del Norte. Dijo que eso nos da la postura de agresores. El presidente Richard Nixon y el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger lucharon por forjar la paz entre Vietnam del Sur y las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte. A medida que la presencia de Estados Unidos en Vietnam disminuye, finalmente hay esperanza de que termine la guerra. 1972 es cuando la guerra en Vietnam experimenta un falso inicio hacia la paz. También es el año en que un presidente abrumado comienza su propia caída en desgracia. Después del testimonio de los 3 prisioneros de guerra liberados y los informes de múltiples muertes de prisioneros de guerra, no hay duda de los abusos desatados por los captores norvietnamitas. La inteligencia indica que Son Tai, un pequeño campamento a 23 millas al oeste de Hanoi, alberga aproximadamente a 55 prisioneros de guerra. Está en el corazón de Vietnam del Norte y rodeado por miles de soldados norvietnamitas. El presidente Richard Nixon acude al Pentágono para llevar a cabo un audaz rescate. El general Donald D. Blackburn, asistente especial bajo el mando del general del ejército Earl G. Wheeler, presidente del Estado Mayor Conjunto, está a la altura del desafío de planearlo. Trabaja con la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA en una operación sin precedentes. En julio de 1970, el Estado Mayor Conjunto da su aprobación. La misión ultrasecreta requerirá la cooperación de varias ramas de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Especiales del Ejército y la Marina. Los equipos, incluyendo a 56 soldados de las Fuerzas Especiales seleccionados específicamente para esta misión y que solo participaron como voluntarios, entrenan en una maqueta a tamaño real de Son Tai en la base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. Su entrenamiento secreto comienza el 20 de agosto y acumularán un total de 1000 horas de entrenamiento. La Fuerza Aérea está bajo el mando del general de brigada Leroy J. Manor y el ejército bajo el mando del coronel Arthur D. Bull Simons. Su plan es tanto audaz como atrevido. La fuerza de asalto de la Fuerza Aérea transportará a los soldados de las Fuerzas Especiales por la noche para atacar a las tropas enemigas en tierra, liberar a los prisioneros y luego escapar en helicóptero. La Fuerza Aérea proporcionará fuego de ataque y supresión, mientras que los aviones de la Marina crearán una distracción cercana con bengalas. 20 de noviembre de 1970. El intenso entrenamiento de los soldados está a punto de dar frutos. Desde una ubicación en Tailandia, 5 pequeños aviones de ataque, 2 aeronaves de apoyo y 6 helicópteros despegan bajo la cobertura de la noche. Son las 2:18 horas cuando los helicópteros llegan a Son Tai. Bengalas iluminan el cielo nocturno mientras un helicóptero destruye torres de vigilancia y diezma los barracones con una lluvia de fuego de ametralladora. Otro helicóptero hace lo inesperado. Se estrella intencionalmente en medio del campamento y libera a su grupo de boinas verdes. Corren hacia las celdas para rescatar a los prisioneros de guerra cautivos, mientras otro helicóptero aterriza fuera del campamento para proporcionar fuego de ataque y dejar a más boinas verdes. El cuarto helicóptero aterriza accidentalmente en otro complejo, confundido por la niebla, y los boinas verdes se enfrentan en un tiroteo con las fuerzas norvietnamitas. No hay bajas. Mientras equipos de 2 hombres entran corriendo para revisar las celdas, la desafortunada verdad es comunicada al general Manor en su puesto de mando.
Búsqueda completa, no se encontró a nadie. No hay prisioneros en la prisión de Sontai. Toda la incursión solo toma 28 minutos sin bajas estadounidenses. Las únicas lesiones son una herida menor en el muslo y un tobillo roto entre dos asaltantes. 42 guardias norvietnamitas mueren. Un misil tierra-aire norvietnamita da en el blanco y destruye un F-105. La tripulación de 2 hombres se eyecta a tiempo y es rescatada por 2 de los helicópteros. La Operación Costa de Marfil es considerada un fracaso por muchos, incluyendo los medios estadounidenses. La intensa preparación y entrenamiento llevaron a una misión estratégicamente exitosa, siendo la debilidad la inteligencia estadounidense. Anteriormente, el 3 de octubre, el reconocimiento detectó una disminución en la actividad. Las fotos habían mostrado maleza creciendo en áreas que normalmente estaban desgastadas por el paso de los prisioneros de guerra. Las fotos también mostraron que Sontai estaba abandonado, lo que llevó a especular que los prisioneros de guerra estaban confinados dentro por razones disciplinarias. Películas posteriores contradijeron esto y mostraron un claro aumento en la actividad. El temor de los críticos es que el fallido rescate empuje a los norvietnamitas a maltratar aún más o incluso ejecutar a sus prisioneros de guerra. De hecho, el efecto es justo lo contrario. Al obligarlos a consolidar los campos de prisioneros de guerra como una contramedida preventiva, los prisioneros reciben mejores condiciones. En el Hanoi Hilton, los prisioneros de guerra son colocados en bloques comunales de hasta 50 personas y comienzan a recibir un mejor trato por parte de sus captores. En noviembre de 1970, las Fuerzas Especiales del Ejército realizaron una incursión en un campo en Sontai, a unas 20 millas al oeste de Hanoi. Y ellos entraron ahí. Nos habían evacuado un par de meses antes debido a una inundación y llegó el monzón. No querían volar ningún avión a reacción sobre el campo porque podrían alertar sobre una incursión. Así que no sabían que el campo había sido evacuado. Pero aún será un largo camino para los prisioneros de guerra. La ruta Ho Chi Minh. Corre por el suroeste de Vietnam del Norte, atraviesa Laos y entra al lado occidental de Vietnam del Sur. Es el conducto por el cual los norvietnamitas envían suministros al Vietcong. Desde 1966, 100.000 toneladas de comida, 630.000 hombres, 400.000 armas y 50.000 toneladas de municiones han atravesado la ruta. Con los comunistas ya sin poder usar Camboya como refugio y puerto de envío, de donde provenía el 70% de sus suministros, solo les queda Laos a través de la ruta Ho Chi Minh. Con Camboya eliminada como refugio y recurso, Estados Unidos en Saigón se da cuenta de que ahora es el momento de sacar a Laos del tablero, mientras los recursos y tropas estadounidenses aún están en Vietnam. A eso se suma un alarmante aumento en la actividad comunista en la ruta Ho Chi Minh, lo que indica un asalto planeado por Vietnam del Norte. El 8 de diciembre, el Comando de Asistencia Militar en Vietnam responde a una solicitud del Estado Mayor Conjunto para considerar un ataque a Laos. Se autoriza el 7 de enero y comienza una rápida sesión de planificación de solo unas semanas entre los mandos estadounidenses y survietnamitas. En términos generales, no me impresionó el ARVN, el ejército de Vietnam. Ellos prácticamente estaban relegados a patrullar en las llanuras. Y las pocas veces que, cuando yo era piloto de un Slick, los Slicks eran nuestros helicópteros de asalto que llevaban a las tropas a la selva, les llevaban suministros y luego los sacaban de la selva cuando lo necesitaban. Las pocas veces que transportábamos a los soldados survietnamitas, prácticamente teníamos que quitarle todo al helicóptero. Eso se podía robar porque ellos iban y se llevaban cualquier cosa del helicóptero que pudiera ser robada. Probablemente ellos, ya sabes, eran estafados por su propio gobierno, pero cuando nosotros los cuidábamos, sentí que nos traicionaban en ese aspecto. Será una operación de dos frentes.
Las fuerzas militares estadounidenses participaron en la operación Dewey Canyon 2, que operó en Vietnam del Sur debido a las enmiendas Cooper-Church que prohibían que las fuerzas entraran a Laos. La parte sudvietnamita de la operación será Lam Son 719, llamada así por el lugar de nacimiento del legendario patriota vietnamita Le Loi. 7. 19 proviene del año 1971 y de la vital Ruta 9. La base de combate abandonada de Khe Sanh será el centro neurálgico del asalto. La Ruta 9, que conduce a Khe Sanh, será despejada por ingenieros para que los survietnamitas la utilicen en su asalto. El plan es que las fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur resguarden la frontera desde dentro y realicen maniobras de distracción. Después, el ejército survietnamita atacará la ciudad de Lao Shin, Chiep Pony, el supuesto centro neurálgico de la base 604 norvietnamita. Finalmente, los survietnamitas llevarán a cabo misiones de búsqueda y destrucción dentro de Tech Pony y cuando terminen, regresarán a Vietnam del Sur. Rodeando la iglesia Cooper, la artillería estadounidense brindará apoyo directamente al lado survietnamita de la frontera laosiana, mientras que el apoyo aéreo se proporcionará fuera de la base de Khe Sanh. La Ruta 9 hacia Laos está asegurada hasta la frontera laosiana para el 5 de febrero y una nueva pista de aterrizaje está construida y lista para operar para el 15 de febrero. Mientras tanto, la 101ª División Aerotransportada inicia un ataque de distracción lejos de Khe Sanh para desviar la atención de Vietnam del Norte. Se estima que las tropas norvietnamitas en el área base 604 son 22.000. 8 de febrero de 1970. Comienza con una fuerza de tarea de blindados e infantería sudvietnamita de 4.000 hombres avanzando hacia el oeste por la Ruta 9 hacia Laos, sin encontrar resistencia. Su flanco norte está cubierto por elementos aerotransportados y de Rangers al norte. 2 batallones de Rangers son transportados por aire a zonas de aterrizaje designadas como áreas de alerta temprana para incursiones norvietnamitas. La primera división de infantería cubre el flanco sur del avance en varias zonas de aterrizaje. No permanece en paz por mucho tiempo. Los helicópteros de apoyo aéreo estadounidenses son atacados por artillería y posiciones de ametralladoras norvietnamitas. Las malas condiciones de la Ruta 9 hacen que solo puedan avanzar los vehículos de orugas. Las fuerzas blindadas llegan a su objetivo el 11 de febrero, estableciendo una base de fuego en A Luis, a 20 kilómetros dentro de Laos, sobre la Ruta 9, donde establecen el mando central de la operación. Mientras las fuerzas survietnamitas esperan órdenes para avanzar, se pierde un tiempo valioso, permitiendo que los norvietnamitas envíen enormes refuerzos de tropas. Los comunistas se mantienen distraídos por una fuerza de tarea naval estadounidense frente a la costa de Vietnam del Norte, que parece estar preparando un desembarco anfibio a 20 kilómetros de la ciudad de Vinh. Pronto se dan cuenta de las acciones survietnamitas en Laos y para marzo movilizan 36.000 soldados a la zona de Chep Honi. Los survietnamitas están en desventaja numérica, 2-1. Para el 18 de febrero, las fuerzas norvietnamitas comienzan a atacar las bases de fuego. Primero los bombardean con artillería antiaérea de largo alcance y luego terminan el trabajo con tropas terrestres. Después de 3 días de combate, el 39º Batallón de Rangers del ARVN, más de 600 soldados norvietnamitas, son abatidos, pero el 75% de los Rangers sobrevive para retirarse. Mientras tanto, el presidente survietnamita Chu y el general Lam deciden desviar las operaciones de inmediato hacia Chep Honi. Muchos creen que una victoria en Chep Honi fue el objetivo de Chu desde el principio. Sería simbólico y mejoraría su imagen para las próximas elecciones. El 3 de marzo, elementos de la primera división son transportados en helicóptero a 2 bases de fuego y una zona de aterrizaje. El daño sufrido por los batallones aéreos es catastrófico.
11 helicópteros son derribados y otros 44 resultan dañados mientras transportaban a un solo batallón. El 6 de marzo, 276 helicópteros, protegidos por helicópteros artillados y aviones de combate, trasladaron a 2 batallones desde Khe Sanh hasta Chep Honi. Es el asalto en helicóptero más grande de la guerra. Cuando las fuerzas survietnamitas llegan a Chep Honi, todo lo que encuentran son los cuerpos de soldados norvietnamitas muertos por ataques aéreos. Mientras las fuerzas survietnamitas se retiran, los norvietnamitas ejercen aún más presión. Al final de la batalla, 7.682 survietnamitas mueren. 215 soldados estadounidenses, más de 100 helicópteros se pierden y 600 resultan dañados. Se cree que Vietnam del Norte sufre 20.000 bajas debido al intenso bombardeo estadounidense. Quizás el mayor enemigo de la operación fueron los medios de comunicación, que descubrieron la historia temprano y dejaron que la información se filtrara, así como la insubordinación dentro del ejército survietnamita. Aún así, la Operación Lam Son 719 fue una operación survietnamita realizada sin asesores estadounidenses y vista como un paso hacia la vietnamización de Nixon. 23 de abril de 1971. El suboficial del ejército Fred Behrens, paracaidista, emprende una misión de helicóptero decisiva para salvar a soldados estadounidenses heridos. Era una misión peligrosa, lo que significaba que la gente en tierra estaba en contacto con el enemigo. Con cobertura aérea de helicópteros Cobra, Behrens y su tripulación se juegan el todo por el todo. Su segundo viaje, para evacuar a los heridos, lo pondrá entre sus filas. Aterrizamos y todos se subieron a la aeronave que estaba en tierra, y cuando la elevé hasta quedar en vuelo estacionario a cierta altura, me dispararon en el tobillo izquierdo y eso hizo que mi pie izquierdo saliera volando del pedal de control. Y entramos en una fuerte rotación hacia la derecha. El dolor era intenso y volví a poner mi pie en el pedal, pero no sentía nada, aunque sentí que mi pie derecho volvía a subir y supe que tenía el pie en el pedal. Logré controlar la aeronave y continué el giro hacia la izquierda. Y en ese momento creo que nos habían dado en el motor con una granada M79. Su jefe de tripulación fue asesinado por fuego enemigo. Behrens logra aterrizar la aeronave. Cuando pide auxilio por radio, a Behrens le dicen que la zona de aterrizaje está demasiado peligrosa para más rescates. Está solo en una zona de guerra. Un helicóptero Cobra estadounidense dispara su minigun la mañana siguiente, alcanzando a Barron y matando a su jefe de tripulación por fuego amigo. Un francotirador norvietnamita ataca después, matando a otro miembro de la tripulación antes de dispararle a Barnes, quien elimina al francotirador él mismo. Y en ese momento solo estábamos Isaac O'Malley y yo con este Ranger y nos movimos de nuevo y 2 norvietnamitas nos atacaron con su ametralladora. Y para ese momento Saco ya no tenía municiones, así que disparé a los 2 norvietnamitas y los eliminé. Isaac dijo que necesitábamos irnos y empezar a dirigirnos hacia el fondo del valle de Ashau. Y le dije que no podía. Para ese momento ya me habían herido de bala 5 veces y le dije que no podía avanzar más. Así que le dije que siguiera adelante y lo discutimos, y él no quería dejarme, pero le dije que siguiera adelante. Así que se levantó y corrió hacia el fondo del valle de Ashau, y terminó siendo capturado a la mañana siguiente. Los norvietnamitas no son la única amenaza que le queda por enfrentar al herido Barnes, sino la propia zona de guerra. El domingo 25 yo me arrastré hasta el centro de la zona de aterrizaje y llegó un caza, el Phantom, y dejó caer un par de bombas y cayeron a ambos lados de mí. Yo estaba en un pequeño cráter de bomba entre un par de troncos de árboles. Y las bombas cayeron a cada lado de mí y me lanzaron a mí y a los troncos entre los que estaba por los aires. Y eso casi fue mi fin.
Un grupo de Rangers se topa con Barons mientras persiguen al enemigo. Dejan sus cantimploras con el sediento Barons, dudando en dejarlo. Fred Behrens es evacuado para recibir atención médica poco después. Sus heridas lo acompañan por el resto de su vida. Estuve en el hospital casi un año, primero como paciente interno y luego como externo. Bueno, todavía soy paciente externo, pero yo estaba... me trataron como paciente interno de manera muy frecuente durante varios años después. Y eso, sabes, muchas de las heridas simplemente no sanan rápido. Mayo de 1971. Porque cuando entré no había mucho problema de drogas, pero cuando salí creo que ya era un gran problema de drogas, especialmente para los que iban a Vietnam, tenían fácil acceso a ellas. Sé que la Marina era muy estricta si te atrapaban vendiendo drogas y cosas así, pero dije que vi más cuando estaba saliendo de la Marina que cuando entré a la Marina. Con los muchachos con los que estuviste todo el tiempo no tuviste ningún problema. Sabes, nos cuidábamos entre todos, pero con muchos de los nuevos que llegaban empezó a haber drogas, mucha droga. Y ya sabes, las cosas empezaban a cambiar mucho. Y en cierto modo me alegré de haberme salido de ahí cuando lo hice. Sabes, leer sobre eso y escucharlo en las noticias por la noche, después de llegar a casa, era como, vaya, me alegro de no haber estado ahí en ese momento. El congresista Robert Steele de Connecticut y Morgan Murphy de Illinois regresaron de una visita a Vietnam con una afirmación sorprendente. El 15% de todos los militares allí son adictos a la heroína. Aunque los militares reducen esa cifra al 2%, Richard Nixon no lo toma a la ligera. Él ya había presentado anteriormente una legislación para la reforma de la aplicación federal de las leyes antidrogas, y el 17 de junio de 1971 pide 155 millones más para programas nacionales. El plan del presidente Nixon de $14 millones es aumentar el presupuesto de la Administración de Veteranos para establecer estaciones de pruebas y rehabilitación en Vietnam. Ahora se requiere que los soldados se hagan pruebas para detectar consumo de heroína antes de regresar a casa. Casi el 20% se identifica a sí mismo como adicto a la heroína, mientras que un sorprendente 45% de todos los soldados han usado opio o heroína al menos una vez. El consumo de drogas era una forma de escapar de una pesadilla viviente y una que amenaza con crear más pesadillas para los militares en Vietnam. El presidente Nixon sigue luchando en casa. Debe cumplir su promesa de campaña de terminar la guerra. Sin embargo, los medios siguen criticando la guerra en Vietnam, mientras Nixon toma todas las medidas posibles para terminarla. Se convierte en un círculo vicioso. Una vez que se descubren acciones secretas, como los bombardeos anteriores en Camboya, reciben críticas de los medios y generan una mayor división entre el presidente y el público. Una atmósfera de desconfianza rodea al gobierno. Pronto todo se va al demonio. ¿Qué son los papeles del Pentágono? Son un estudio secreto iniciado por el secretario de Defensa, Robert McNamara, en 1967 sin el conocimiento del presidente Johnson. Investigados y redactados por académicos, empleados civiles y oficiales militares. El informe del Grupo de Trabajo sobre Vietnam de la Oficina del Secretario de Defensa documenta la participación de Estados Unidos en Vietnam desde 1945 hasta 1967. Partes de este informe son filtradas por un analista que también se opone a la guerra, el exoficial del Cuerpo de Marines Daniel Ellsberg. En marzo de 1971, él proporciona fotocopias secretas al New York Times de una investigación que abarca 47 volúmenes y 3,000 páginas de narrativa. En los documentos se revelan las actividades encubiertas de las últimas 4 administraciones. La ayuda de Truman a los franceses contra el Viet Minh. Los intentos de Eisenhower de debilitar a Vietnam del Norte y su ayuda a Diem para tomar el control.
La decisión de Kennedy de convertir Vietnam en un compromiso y permitir que los generales derrocaran y asesinaran a Diem. La verdadera razón por la que Estados Unidos bombardeó el norte de Vietnam en 1965 fue un intento de contener a China y evitar que organizaran a todos los países asiáticos en una tercera guerra mundial. También se revela la provocación planeada por el gobierno durante la administración de Johnson para que el norte de Vietnam lanzara un gran ataque y así justificar la intervención estadounidense. El Golfo de Tonkin había proporcionado justamente eso. La guerra en Vietnam parece haber sido planeada desde el principio, con motivaciones diferentes a las que se comunicaron al pueblo estadounidense. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos obtiene una orden de restricción contra la publicación después de que se hayan impreso 3 entregas. Tanto el Times como el Washington Post llevan el asunto a los tribunales y, el 30 de junio, obtienen una victoria de 6-3 en la Corte Suprema, ya que el tribunal reconoce los derechos de la primera enmienda del periódico. Al negárseles su victoria legal, la administración de Nixon presenta cargos penales contra Ellsberg y un presunto cómplice en 1973. Ellsberg se entrega a las autoridades y un gran jurado lo acusa de robar y retener documentos secretos. Sin embargo, se declara un juicio nulo cuando se revela que un equipo encubierto de la Casa Blanca, llamado Los Fontaneros, allanó la oficina del psiquiatra de Ellsberg en septiembre de 1971. Los 2 hombres, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, a la larga llevarán a la caída de Nixon. En París, Francia, las conversaciones preliminares de paz entre Henry Kissinger y el negociador norvietnamita Le Duc Tho se están estancando. Es decir, en la mesa de negociaciones. Kissinger sostiene conversaciones secretas de paz con Le Duc Tho fuera de los límites de París. Nixon quiere que la guerra termine, especialmente porque se enfrenta a un año de reelección. Vietnam del Norte quiere la libertad de mantener sus propias tropas en Vietnam del Sur, así como el fin de los bombardeos estadounidenses. Pero Vietnam del Norte está decidido a obtener más influencia en las negociaciones, y su método para lograrlo no tiene precedentes. 20 de marzo de 1972. Con las fuerzas estadounidenses reducidas a solo 69.000 en Vietnam del Sur, los norvietnamitas deciden atacar mientras sus oponentes están en su punto más débil y menos defendido. Su plan está diseñado para superar a los survietnamitas por pura fuerza bruta y ganar más territorio. Su armamento es reforzado por la ayuda soviética y china, proporcionando un total de 400 tanques para lograr superioridad terrestre sobre los survietnamitas. La ofensiva de Pascua comienza al mediodía, con los norvietnamitas atacando a Vietnam del Sur por 3 frentes con tanques pesados y unidades de artillería. Cruzan la zona desmilitarizada y la frontera laosiana. El ataque también es una prueba para Nixon y su política de vietnamización cuando él está en su momento más políticamente vulnerable. 2 divisiones norvietnamitas, un total de aproximadamente 30.000 soldados, cruzaron la zona desmilitarizada hacia el área norte de Vietnam del Sur. 3 divisiones survietnamitas son tomadas por sorpresa y rápidamente arrolladas. Solo una división tiene experiencia, mientras que 2 no tienen más de 6 meses de formación. También son atacados mientras 2 divisiones se están relevando en sus posiciones y son rápidamente arrollados. Muchos de los soldados sudvietnamitas sin experiencia corren a buscar refugio en lugar de quedarse detrás de su artillería para contener al enemigo. Las divisiones del ejército de Vietnam del Norte avanzan hacia el sur en dirección a Quang Tri, ubicada justo al norte de la devastada ciudad de Hue. Otra división ataca desde el oeste, saliendo de Laos y avanzando hacia el valle del río Quang Tri. Los norvietnamitas planearon su ofensiva de manera inteligente para que coincidiera con el monzón estacional, el cual proporciona una cubierta de nubes que hace que los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses sean prácticamente imposibles. Para empeorar las cosas, muchas fuerzas survietnamitas son inexpertas o ineptas.
El campamento Carroll, una base que se encuentra entre las fuerzas norvietnamitas y la ciudad de Quang Tri y que cuenta con 1.500 soldados, se rinde casi sin disparar un solo tiro. Otra base My Loc también es abandonada. Los survietnamitas que contraatacan no logran detener la avalancha norvietnamita, que los supera o los obliga, junto con los civiles, a huir. Las fuerzas norvietnamitas toman la ciudad de Quang Tri el 2 de mayo, pero los survietnamitas tendrán su momento en la ciudad de An Loc. Ubicada entre Saigón y una cuenca en Camboya, los norvietnamitas valoran la importancia estratégica de An Loc. El 8 de abril de 1972, los norvietnamitas diezman Loc Ninh, un pequeño pueblo a 20 millas al norte de An Loc. Mientras más de 35.000 soldados convergen en la ciudad, las fuerzas survietnamitas anticipan la invasión. Y con solo unos 7.500 efectivos y aislados por las fuerzas enemigas, saben que deben resistir. Los norvietnamitas llegan el 13 de abril, pero se encuentran incapaces de irrumpir en la ciudad, detenidos por los survietnamitas. El 19 de abril, la Fuerza Aérea de Estados Unidos logra intervenir con apoyo aéreo. Cuando las fuerzas enemigas lanzan un asalto total a la ciudad el 11 de mayo, se enfrentan a tropas survietnamitas decididas, así como a bombardeos de varios B-52. Su intento final es el 12 de mayo, pero también es detenido, ya que los soldados survietnamitas ahora cuentan con refuerzos. 66 días después de que comienza, el 18 de junio, la batalla de An Loc termina. Para Vietnam del Sur, es una victoria y se logra gracias a la intervención del poder aéreo estadounidense. Con Tuong, en las tierras altas centrales de Vietnam, también es de importancia estratégica para los norvietnamitas. Tomar la ciudad capital les permitirá, en efecto, dividir Vietnam del Sur en dos. Defendiendo con Con Tum están dos cuerpos dirigidos por el teniente general Noel Tu y el segundo Grupo Regional de Asistencia de Estados Unidos, dirigido por el asesor civil teniente coronel John Paul Vann. Vann recibe información de inteligencia sobre una batalla inminente a principios de año y ha incrementado los ataques de B-52 en febrero y marzo, mientras Chu reúne a sus fuerzas del Ejército de la República de Vietnam para la inminente catástrofe. El 23 de abril, en medio de la ofensiva de Pascua, los norvietnamitas atacan la cercana Ton Can, protegida por la 22ª División de Vietnam del Sur. Los tanques y la artillería enemiga fueron demasiado para la 22ª, que entró en pánico. Cuando los tanques norvietnamitas entran en Ton Can, en 2 columnas al día siguiente, los 900 soldados de apoyo de la 22ª entran en pánico y comienzan a huir. Sin esperanza de una extracción aérea y con la mayor parte de la unidad atrapada en la base, todo es un caos. Gran parte de esto, como señala el teniente coronel Vann cuando llega a Tan Tonkin en su helicóptero bajo intenso fuego, se debe a la falta de compostura del coronel Dodd de la 22ª. Vann evacúa a aproximadamente 50 heridos y a muchos civiles, y hace todo lo posible por animar a las tropas terrestres que rápidamente están siendo superadas por las fuerzas invasoras. Por esto, así como por dirigir ataques aéreos contra posiciones enemigas de tanques y antiaéreos, el teniente coronel Vann se convierte en el primer civil desde la Segunda Guerra Mundial en recibir la Cruz por Servicio Distinguido. Los norvietnamitas continúan su camino hacia Tan Con, y Vann teme por el ejército dirigido por Tu, que ya está entrando en pánico. Vann releva a Tu y toma el control de la fuerza del segundo cuerpo del ARBN. Tu es enviado a Saigón y reemplazado por el mayor Tuan. También incorporan al coronel Ba y su experimentada 23ª División del ARBN. El 13 de mayo, la artillería y los tanques enemigos atacan Con Tum, tanto desde el norte como desde el sur. Son repelidos tanto por lanzadores de misiles M70 y 2 Lau, como por misiles TOW.
El arma ligera antitanque es un arma portátil de un solo disparo que se desecha después de disparar su carga, un misil antitanque de 66 milímetros. Pesando solo 5 libras y media, el Lau podía resistir la intemperie ya que el cohete estaba sellado dentro del tubo de lanzamiento. Será crucial en Kontum. Los norvietnamitas continuaron atacando intermitentemente durante los siguientes 3 días. El 16 de mayo son bombardeados implacablemente por un B-52, lo que frena su avance. Van dirigirá 300 ataques de B-52 a lo largo de la batalla. Los ataques continúan durante las siguientes 2 semanas, culminando en la batalla final por Kontum. 26 de mayo de 1972. Es temprano en la mañana. Los norvietnamitas comienzan su ataque a Kontum desde el norte con tanques e infantería. El apoyo aéreo de un helicóptero tipo Garra destruye 9 tanques, 2 ametralladoras y un camión. El ataque se detiene apenas después del amanecer. Pero cuando cae la noche, los norvietnamitas redoblan la ofensiva y atacan una vez más. 2 ataques de B-52 los neutralizan. 27 de mayo de 1962. El 44º Regimiento despertó a la mañana siguiente para encontrar tanques enemigos a 50 yardas de su búnker. Había, al parecer, una falla en el perímetro defensivo. Si los tanques avanzan más, invadirán Kontum y tomarán la ciudad. Son detenidos por misiles Lau. Al día siguiente, los norvietnamitas lograron tomar varios edificios y búnkeres en la ciudad. Sin embargo, están solos, ya que el apoyo aéreo de los aliados corta el suministro. Derrotados, los norvietnamitas comienzan una retirada para el 6 de junio. Lo que queda de sus fuerzas es eliminado en una limpieza edificio por edificio realizada por las fuerzas survietnamitas. El 9 de junio, la ciudad de Kontum es declarada completamente segura. Una nota trágica involucra al teniente coronel Van. Mientras es transportado en su helicóptero tras la victoria esa noche, su piloto no logra ver un grupo de árboles en la niebla. Bueno, trabajé en la unidad de quemados un tiempo y tuvimos entre 75 y 85 casos de quemaduras. Quemaduras de pilotos de helicóptero que se accidentaron con sus aeronaves y teníamos que entrar con mascarilla, bata, guantes, etc. Tomábamos agua estéril y lavábamos sus cuerpos. Luego tomábamos estos frascos grandes de lo que llamábamos sulfadiazina de plata, que era una crema antibiótica, metíamos las manos en ella y literalmente cubríamos sus cuerpos con esta crema. 17 de junio de 1972. De regreso en Washington, D.C., el guardia de seguridad de la sede del Comité Nacional Demócrata en Watergate nota señales de un allanamiento. Hay cinta adhesiva colocada sobre las cerraduras del edificio. Cuando llega la policía, atrapan a 5 ladrones que tienen conexiones con el comité para la reelección del presidente Nixon. Habían estado instalando micrófonos en los teléfonos del Comité Nacional Demócrata y fotocopiando documentos secretos. 30 de abril de 1973. El pasado 17 de junio, mientras estaba en Florida tratando de descansar unos días después de mi visita a Moscú, me enteré por las noticias del allanamiento en Watergate. Me horroricé ante esta acción insensata e ilegal. Y me sorprendió enterarme de que empleados del comité de reelección aparentemente estaban entre los culpables. Inmediatamente ordené una investigación por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes. El 15 de septiembre, como recordarán, se presentaron cargos contra 7 acusados en el caso. Nixon negará cualquier conexión con el allanamiento de Watergate. Pero durante los días siguientes, el presidente había proporcionado en secreto pagos a los 5 ladrones y 2 cómplices. Sus planes posteriores son hacer que la CIA detenga la investigación del FBI.
El escándalo de Watergate no será lo único que volverá a perseguir al presidente. La nación queda atónita cuando, en la edición del 19 de junio de 1972 de Newsweek, el jefe de la oficina de Saigón de la revista, Kevin Buckley, y Alexander Shimkin expusieron la operación militar, Speedy Express, de diciembre de 1968 a mayo de 1969. La operación fue una ofensiva terrestre de la 9ª División de Estados Unidos, diseñada para erradicar las hostilidades del Viet Cong dentro de Kien Hoa, en la provincia del Delta del Mekong. El comandante de la 9ª División de Estados Unidos, el mayor general Julian Ewell, se hace conocido dentro del ejército como el carnicero del Delta. Aparentemente, él considera el éxito en la batalla según la cantidad de bajas acumuladas. Newsweek afirma que casi 5.000 civiles fueron asesinados durante toda la operación. El número de muertos ahí, escribe Buckley, hizo que la masacre de My Lai pareciera insignificante en comparación. Tras hablar con el personal del hospital civil cercano de Binh Tre, Buckley señala que casi 1.431 civiles resultaron heridos por fuego amigo durante la operación Speedy Express. París, Francia. Kissinger libra su guerra diplomática en las largas conversaciones preliminares de paz en París. Finalmente, después de 2 años, en octubre de 1972 ambas partes llegan a un acuerdo para un alto al fuego. Las tropas estadounidenses serán retiradas mientras los prisioneros de guerra son liberados. El presidente Nixon suspende todos los bombardeos el 22 de octubre. Semanas después, el 7 de noviembre de 1972, el presidente Nixon vuelve a ganar la presidencia por un amplio margen, obteniendo el 60% del voto popular frente a su oponente George McGovern. Debido a las audaces iniciativas de Estados Unidos, 1972 será recordado por mucho tiempo como el año de mayor progreso desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia una paz duradera en el mundo. La paz que buscamos en el mundo no es esa paz frágil que solo es un intervalo entre guerras. Las conversaciones de paz de París han estado llevándose a cabo desde 1968 y, ya sabes, decían que discutían el tamaño de la mesa o lo que fuera, solo alargando todo porque todavía intentan tomarse el tiempo suficiente para criar otra generación de jóvenes que vayan a morir. Pero la guerra está lejos de terminar. El líder de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, exige condiciones para el tratado que retrasan las negociaciones con Hanoi, cuando las conversaciones terminan el 13 de diciembre. ¿Cuál es el futuro de las conversaciones de paz de París? Creo que el tipo de discusiones que se han estado llevando a cabo en las conversaciones de paz de París no se ven afectadas por altibajos temporales como los de las conversaciones privadas de paz. Así que estoy seguro de que el ministro Xuan Thuy y el embajador Porter encontrarán muchos temas para recriminarse mutuamente. Nixon, ansioso por terminar la guerra, promete a Vietnam del Sur $1.000 millones en equipo militar y una promesa de intervención estadounidense en caso de una nueva agresión por parte de Vietnam del Norte. En cuanto a Vietnam del Norte, intercambian acusaciones y cargos con Estados Unidos, lo que lleva a su rechazo de la paz y a la frustración del presidente. Nixon tendrá que recordarles el poder de fuego que posee Estados Unidos y no darles otra opción más que negociar. Nixon le da a Hanoi 3 días para reanudar las negociaciones, junto con una promesa de graves consecuencias si no lo hacen. Hanoi ignora el ultimátum y están a punto de enfrentar la ira del presidente. Así comienza la Operación Linebacker 2, también conocida como el Bombardeo de Navidad. Y hubiera sido muy fácil para nosotros ir y poner en marcha esos B-52 y, ya sabes, arrasar Vietnam del Norte y volver a minar el puerto de Haiphong otra vez.
18 de diciembre de 1972. En 3 días, 207 bombarderos B-52 divididos entre bases en Guam y Tailandia. Y varios aviones de apoyo están preparados para este ataque aéreo sin precedentes en la guerra contra Vietnam del Norte. Los objetivos de esta primera oleada de bombarderos son los aeródromos norvietnamitas en Kep, Phu Quoc y Hoa Loc, así como un complejo de almacenes en Diem Bien. El segundo y tercer objetivo es la propia Hanoi. La operación Linebacker está pensada para durar solo 3 días, pero el presidente la extiende más allá de eso. Mientras los aviones continúan atacando aeródromos, centros de transporte e instalaciones industriales como depósitos de petróleo, parte de un hospital es bombardeada accidentalmente. Mientras continúa la tercera fase de la operación Linebacker 2, el 26 de diciembre, Nixon logra que Hanoi acepte reanudar las conversaciones el 2 de enero. Aún enfrentando resistencia del presidente survietnamita Thieu, Nixon finalmente amenaza con firmar la paz sin él. Vietnam del Sur finalmente acepta. El bombardeo de Navidad termina el 29 de diciembre. Se han realizado 2.000 salidas aéreas lanzando 35.000 toneladas de bombas. Vietnam del Norte está en ruinas, con el 25% de su petróleo y el 80% de su capacidad eléctrica destruidos. Aproximadamente 1.624 civiles norvietnamitas mueren. Las tropas han estado fuera desde principios del 72. Ya sabes, las están retirando por completo y reduciendo el contingente. Las únicas personas que teníamos ahí al final del 72 eran asesores. Y el ejército de Vietnam del Sur estaba funcionando bien por su cuenta. Solo teníamos asesores ahí. Y no lo hicimos. Lo sabíamos. Sabíamos que venían. Seguían diciendo, mira, se van a ir, te van a dejar aquí, no te iban a mantener para siempre. Y luego los bombardeos empezaron de nuevo. Y no fue mucho. No lo escuchamos. Estaba por debajo de cierto paralelo. Y luego los escuchábamos gritar sobre eso, sobre los agresores estadounidenses, o veíamos un avión de reconocimiento pasar de vez en cuando. Pero luego, durante los bombardeos de Navidad, en 1972, evacuaron a la mitad de nosotros hasta la frontera con China. Y a un campamento allá arriba. Pero los B-52 finalmente, y las misiones que se planearon en 1965 finalmente en 1972, a finales del 72, llevaron a cabo esas misiones y en 60 días estábamos en casa. Sí, o sea, ellos prácticamente paralizaron a Vietnam del Norte y no iban a recuperarse por sí solos. China no podía hacerlo, Rusia no podía hacerlo. El único que podía reconstruirlos éramos nosotros. Y entonces empezaron a hablar en serio y organizaron la liberación de los prisioneros de guerra. 12 de diciembre de 1972. No todo ha sido en vano. Todo lo que tenemos que hacer es reorganizarnos y reevaluar. Y Roma no se construyó en un día y no podemos superar todas las injusticias ni convertir este mundo en uno perfecto de la noche a la mañana. Pero estamos en camino y vamos a hacer exactamente eso antes de que termine. Al dejar la presidencia, Lyndon B. Johnson regresó a su rancho en Stonewall, Texas. En 1971 se inaugura la biblioteca pública Lyndon B. Johnson en Austin, Texas. Después de haber sufrido problemas cardíacos en los últimos años, el presidente Johnson sufre un infarto masivo el 22 de enero de 1973. El presidente Lyndon B. Johnson muere el 22 de enero de 1973 a los 64 años. Su muerte ocurre un mes después de la del expresidente Harry S. Truman y un día antes de un evento histórico en la Guerra de Vietnam. 23 de enero de 1973.
Derrotados por los bombardeos de Navidad y ya debilitados por la ofensiva de Pascua, los norvietnamitas no están en posición de rechazar el Tratado de Octubre que antes habían abandonado. Vietnam del Norte y Estados Unidos firmaron los Acuerdos de Paz de París el 23 de enero de 1973. Pero la guerra en Vietnam no ha terminado. No ha terminado allá, ni en casa. Gracias por vernos. Si quieres ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudarnos a mantener viva la historia.